visita de la semana pasada a la muestra y a la conferencia, porque realmente fue un día... Estuvo muy lindo. Y a vos por invitar. Fue un placer que participaran en esta conferencia y que tuvieran esta doble visión sobre un mismo tema en el arte, como es la visión médica acerca de la lección de anatomía de Rembrandt, así como la visión sobre Nicola Constantino y su versión. En relación a esta artista, y como hay muchos que no la vieron, y me parece importante, primero porque es una muy buena artista argentina, muy importante, y segundo porque creo que ver una sola obra de ella tal vez para muchos no es un mensaje tan claro como conociendo toda su obra y toda la historia de su obra. Entonces lo que vimos la semana pasada, y me gustaría que participen en esta sección ustedes recordando y hablando, porque Pedro está aquí hoy para hacer un resumen de nuestra percepción y nuestra apreciación de esta obra también, así que no se preocupen porque es nada más que a título de darle un cierre a este tema de la lección de anatomía. Esta es la obra que vimos, esta es la fotografía de Nicola Constantino, donde hay ¿cuántas Nicolas? 8 Nicolas, porque ella también representa en este cuadro a el doctor Tull, que era el cirujano que estaba aquí, ¿no? ¿Recuerdan qué tenía puesto el doctor Tull que lo caracterizaba? El sombrero, muy bien. El doctor Tull tenía un sombrero. Y aquí, ¿quién yacía en la lección de anatomía de Rembrandt? Un ladrón, ¿sí? ¿Qué otras cositas recuerdan? Así aprovechamos para hacer un poquito de memoria de lo dicho por el doctor acerca de esta obra, de la obra de Rembrandt. Sí, yo me llamó la atención todas las acciones que hicieron en base, eso no la conocía, en base a la lección de anatomía de Rembrandt. Me pareció interesantísimo. Que haya tantas versiones distintas de tantos artistas diferentes. Bueno, lo que comentaron era que para intervenir en la obra había que pagar, y para ser observador, espectador, también había que pagar. Eso también a mí me sorprendió, ¿no? Era un espectáculo. ¿Cómo? Para figurar en la pintura había que pagar. Y también para ver. No, el tema era había que pagar para ver. No, Sí, yo lo noté. Efectivamente, fue un retrato colectivo. Era un retrato o sea, en vez de retratar a una sola persona, fueron retratados varios médicos. Y el doctor Tull se ocupó de invitar a los otros médicos, los otros 7 médicos, que pagaron por este retrato, por ser retratados. Asimismo, recuerdan que este médico llevaba acá la lista de los otros médicos, o sea que con el correr del tiempo se pudo saber quiénes eran los otros médicos por este papel con sus nombres escritos, ¿sí? También, ¿qué otra cosa recuerdan acerca de el criminal y... Empezaban por el abdomen. Ajá. Por las vísceras. Cómo se movía la mano tocando los distintos tendones. Ajá, y particularmente era una lección sobre una cirugía de los tendones. Y Era el brazo, ¿no? era el brazo. La mano del profesor. Era el brazo, era la mano la que estaba siendo operada. Decía que era el anticipo de lo que iba a venir cuando el médico tocara el tendón con la mano del doctor, la otra mano del doctor Tull, que tenía una flexión que era lo que se iba a producir en el instante siguiente cuando él tocara el tendón.
Después había un libro muy antiguo de medicina original, de este lado. En un rincón, así es. Sí, otro tema interesante era cuando el doctor mencionó que era una lección de anatomía dinámica por este tema de que estaba mostrando algo que estaba por ocurrir. Digamos que los médicos estaban apreciando una situación en movimiento y que esa era una característica también de la pintura de Rembrandt, el movimiento, rescatar el movimiento. Bueno, en Nicola vimos que aquí está ella en una parte de este retrato donde está sosteniendo esa mano que habíamos dicho que era la mano de quién? La robota. De la robota, efectivamente. La mano de la robota que se llamaba de la robota María, que era quién? María era una robot de dónde? De la película Metrópolis. ¿De quién es Metrópolis? Alemana. Fritz Lang, un famoso director alemán que realizó esta película en 1927, efectivamente. Bueno, entonces una de las preguntas que surgieron era la cuestión del retrato y del autorretrato. Hablamos durante la reunión de la semana pasada acerca de la presencia en un cuadro de todos hombres y en esta obra de Nicola todas mujeres, tanto la robota es femenina como ella representando a todos estos médicos como un conglomerado de personas de un mismo género. ¿Qué otra cosa dijimos? Bueno, médicas no había en la época de Rembrandt. Médicas no había en la época de Rembrandt, efectivamente, o sea que no había modo de que originalmente el cuadro tuviera mujeres, y yo decía que justamente en el congreso en el que había estado a la mañana se había mencionado como hoy en día en la Facultad de Medicina son más las mujeres que estudian medicina que los hombres. ¿Qué piensan ustedes acerca de esta obra en la que Nicola se autorretrata tantas veces? ¿Qué sienten o qué piensan acerca de esta obra? Yo creo que Ella afirma su género, es decir, está afirmando el género, porque al poner toda figura femenina está contraponiendo lo que es la lección de anatomía de Rembrandt, ¿no? Muy bien. Es decir, todo lo masculino. En cambio acá ella lo hace de una manera muy sutil, porque al poner la figura, al elegir el robot, fíjate que el robot, en realidad, el robot no tiene femenino, es el robot, pero le pone ella a algo que caracteriza, que son los pechos. Entonces, ¿te das cuenta? Para mí es eso lo que ella marca. Quizás yo creo que La robota es una creación de Fritz Lang. Es una creación de Fritz Lang, porque Fritz Lang ya en su película coloca una robota, y lo que yo les expliqué y quería volver porque me parece que es uno de los temas más importantes, es el nivel simbólico que tiene tanto desde el punto de vista de género como también desde el significado que tiene esta robota, más allá de la primera imagen visual. Cuando vamos a el guión de la película, la descripción que hay allí acerca de esta robota María, el significado que ella tenía en el contexto de la película, era que era una persona que de alguna forma utilizaba su poder para liderar a los trabajadores y alinearlos
contra el poder establecido o plegarlos a lo que eran las ideas marxistas que había en esa época. Había un contexto político. Había un contexto político en el 1927 cuando Fritz Lang crea esta película, y hay un mensaje político en la película que aquí también es una elección del artista. No ha puesto, como dijimos en la reunión de la semana pasada, en el lugar de la maldad a una criminal, sino a una líder política que de alguna manera con su hacer creaba mal, porque en esa situación de cambio social las personas rechazaban, salían, respondían contra ese trabajo que tenían y en primera instancia resultaban siendo víctimas de una revolución, digamos, ¿no? Pero la elección hoy del artista es una elección con un alto nivel simbólico, no es cualquier robot de lata, o no es un mensaje sobre la tecnología y los robots en el mundo del trabajo en nuestra época y la amenaza que representan al trabajo del hombre, sino que es una cita dentro de la cita. ¿Entienden? Eso es como un nivel de complejidad, porque ella, en el grado de creatividad de la obra, su obra ya es una cita de Rembrandt, y a su vez dentro de esta obra hay una cita a Fritz Lang, y cada una de esas citas tiene un mensaje, es portadora de un mensaje, tanto como ustedes dijeron, la versión de una lección de anatomía contemporánea conformada por todas profesionales femeninas, como también La de Vita. La de Vita también. Sí, entonces en muchas de sus obras, más allá del autorretrato, hay contenidos, que esto es lo que es interesante en una obra de arte contemporáneo, cuando además de lo visual, del nivel denotativo de la imagen, en donde vemos una calidad en la composición, en los colores, en la iluminación, en la técnica, hay además ciertos contenidos. Y también la identificación. ¿La de Fritz Lang? No, Esta es del 2015. Y Ahora también vamos. Ella se identifica también con el papá. El papá fue cirujano y ella escuchaba los relatos del padre. Hay un disparador de la creatividad vinculado a su historia familiar. La artista cuenta recuerdos de su padre cirujano y de momentos en que ella, siendo una criatura de 8 años, le hablaba al padre y le preguntaba cómo hacía para coser a los pacientes, y cuenta historias que tienen que ver con una convivencia entre la profesión del padre y el mundo del hogar, en donde hay situaciones muy cercanas. El otro día en la clase del jueves hay 2 hermanas que también son hijas de médico y también contaban de esta situación en donde el padre médico en una familia numerosa de más de 7 hijos volvía muy entusiasmado y les mostraba a los 7 hijos las filmaciones y las fotografías de las cirugías, porque él estaba muy involucrado con lo que hacía y en verdad tenía tanta pasión que no podía darse cuenta de que por ahí a sus hijos esto, además de dejarles una imagen de lo apasionado que era el padre, también los impresionaba, porque eran temas un poco cruentos, crueles, como es todo este mundo. Entonces ahora vamos, para entender más a Nicola, les preparé un nuevo PowerPoint con palabras de ella, y para las que no vieron en el capítulo anterior de este curso Nicola, lo van a ver por primera vez, y los que ya lo vieron lo van a ver en una versión nueva, que es ver las obras de Nicola bajo esta perspectiva de la autorrepresentación.
Entonces ella dice que la referencia, lean esta frase, porque muchas personas la critican por esto, dicen, pero siempre está ella. Y ella justifica, dicho de manera positiva, esto que hace diciendo que la referencia en su arte a su propia vida, a ella le parece que es válida porque es lo que más conoce y aquello sobre lo que siente más confianza para trabajar. O sea que hay una situación en donde ya sea desde un punto de vista estético o ligado a historias de su propia vida, como en el caso de la lección de anatomía, y en otras, ella se autorretrata y se refleja. Es una artista que ha modificado su lenguaje a lo largo del tiempo. Esto es algo bastante poco común. Pocos artistas pueden mutar tanto de técnicas porque generalmente están más ligados a un lenguaje. Sin embargo, hoy hay muchos artistas, en el arte contemporáneo es factible que un artista transite estas variaciones de tamaño en la obra y de técnica, ¿sí? Nosotros vemos que ella ha interpretado a Eva. Este fue un trabajo donde las variaciones sobre el mismo tema fueron bastante importantes porque ella no solamente hizo el diseño general de estas videoinstalaciones, sino también para cada una de las Evas hizo el diseño de vestuario y también de la escenografía. Acá vemos a ella interpretando en una fotografía un personaje muy venusino. Y aquí vemos también 3 fotografías de ella donde está interpretando personajes de obras del Renacimiento. ¿Perdón? Tiene ciertos rasgos Vermeer, muy bien. La relectura de la historia del arte, vemos que no es que solamente fue hacia Rembrandt, sino que se ha nutrido para sus obras fotográficas de Vermeer, de representar obras de la historia del arte, en donde el artista también busca cambiar su vestuario, su peinado, para actuar e insertarse como el personaje de la obra. Cerca de esta escenografía, allí está el tríptico, efectivamente. La ventana es igual. Puede ser, no les puedo decir tanto sobre el espacio, en realidad. Creo que debe ser parecido, que ha buscado un espacio que fuera parecido. Evidentemente en esa obra era muy importante la ventana, la hora y la luz que entraba por esa ventana para iluminar justamente de una manera especial todo ese cuerpo. Acá vemos de otra obra. Esta es una obra donde ella no va al Renacimiento, sino al arte argentino. Así es. Esa es la obra de Vermeer, ¿no? Vemos que este nivel de la cita, en donde esto se llama, y es una buena palabra, no es una palabra con sentido negativo, el apropiacionismo. Porque hay una apropiación. En el arte contemporáneo está permitida la apropiación. Hoy vamos a ver, si alcanza el tiempo, el caso de otra artista americana, donde van a ver
similitud y con lo cual vamos a poder ver que hay como un género, un género o un estilo que caracteriza esta época y que tiene que ver con cómo derivó la fotografía en post-fotografía y que podemos sintetizar en que al principio cuando la fotografía era la verdad, copiaba lo que se veía. Hoy la post-fotografía es algo que se crea en donde lo que vemos no refleja una verdad. El retrato de Vermeer estaban reflejando a el matrimonio Arnolfini o quienes fueran, eran retratados. No había fotografía en esa época y la pintura era un medio de documentar, de trascender y de darse a conocer. Bueno, yo les conté la semana pasada, para los que vinieron, cómo ella pasa a la fotografía en una situación en donde está rehaciendo su casa taller y en ese momento, no pudiendo trabajar en escultura porque su casa estaba en obra, comienza a aprender fotografía con un fotógrafo que vive en el mismo edificio con quien realiza estas fotografías, que se llama Gabriel Balanzi. Entonces ella transita el comienzo de la fotografía. Al comienzo no solamente se incluye a ella, sino, como vemos aquí en esta Madonna, incluye algunas de sus obras, reemplaza, sustituye al niño que lleva una Madonna por este chanchito, que es una de sus obras de su primer periodo. Las obras de Nicola fueron realizadas en torno a animalitos nonatos, caballitos, chanchitos nonatos, así que el hecho de que ella tenga un chanchito en las manos, si bien la actitud y la pose es la de una Madonna del Renacimiento, en su regazo, más que un bebé, está teniendo a una de las obras de sus comienzos. Aquí la vemos hablando de hijos y de bebés en un cuadro muy famoso de Velázquez, la Venus de Urbino, en donde está, acá ven en el retrato de ella misma, y aquí está este niñito que es el angelito en la obra original, que en este caso es su hijo Aquiles. Es decir, que además de citar una obra de arte, de nuevo está incluyendo su historia personal, la historia de su vida. Sí. En la foto anterior, por el este de la cabeza, la foto, el retrato, el espejo, está puesta esa foto distinta al eje que tiene la cabeza, no puede estar nunca con la cabeza hacia la derecha, pues tiene la cabeza totalmente recta. Es un retrato, pero no es el... Es un mix, puede ser que no diera y que como espejo, porque en la obra original es un espejo. Aquí en realidad, por lo que vos decís, evidentemente el niño porta el retrato, no un espejo. Pero la de Velázquez también hay una ligera distorsión. Sí. Respecto a la figura, sí. Mica, ¿es hijo real? Es su hijo de verdad, sí. Es su verdadero y único Hermosa hijo. criatura. Precioso. Hermosa. Fíjate que Fontes y Quinn también ponen la familia, ¿no? ¿Quién? Fontes y Quinn, Sí, es decir, Quinn se inspiró en la mano del en hijo. el hijo y Fontes en esa figura Sí. al costado. Es que evidentemente Es importante esta inclusión, es decir, que la obra no está fuera de ellos, sino que está íntimamente ligada a César. sí, evidentemente para los artistas la vida afectiva, digamos, los vínculos más cercanos deben ser muy importantes y por eso
son representados. Ha pasado muchísimo, fíjense los retratos que hacía Picasso de sus mujeres, sobre todo de sus mujeres, digamos, no tanto de sus hijos, pero sí de sus mujeres. Es decir, que es aquello con lo que ellos conviven y evidentemente puede ser tanto fuente de inspiración como vimos en el caso de Louis Bourgeois, como los vínculos afectivos más cercanos y su grado de complejidad también fueron disparadores de la creación, ¿no? Acá ven la misma obra en la versión original de Man Ray, la fotografía, y abajo en la versión de Nicola, donde ella coloca su autorretrato, y nuevamente en esto es una de sus obras que se llamaba Chancho Bola. Ella con esos chanchitos nonatos los colocaba como que los congelaba en una forma de pelota y luego los hacía un calco de ellos que luego era rellenado con distintos materiales, transformándolos en esculturas. ¿Eso fue antes de que ella fuera madre? Esto fue al comienzo, sí, fueron sus primeras obras en realidad. Estaba replicando la maternidad. Puede ser. Entonces, encarna tanto escenas de la historia del arte cambié los colores porque había algunas cosas con el vos me dijiste que no se leía bien con los azules, así que ahora todas leen bien desde el fondo, ¿no? Bueno, este es el listado de las últimas obras de ella. Rapsodia Inconclusa es como se llamó la obra que presentó sobre Eva en la Bienal. Ahora vamos a ver una serie de escenas de Rapsodia Inconclusa. Esta es la parte donde ella interpreta la famosa situación vinculada al vestido de Christian Dior. Acá vemos cómo en un mismo video aparecen todos los personajes que ella interpreta, haciendo de esta videoinstalación realmente algo, porque la videoinstalación tiene sus partes por separado, en donde está el video de Eva trabajando, el video de la Eva cantante o de las primeras épocas, el video de la Eva de gala y el video de la Eva enferma. Y luego hay una videoinstalación en que conviven o en ese sillón se sientan todas. Ella después dejó la escultura y se dedicó, porque empezamos con los corsets con ella. Ella después dejó toda esa parte. Volvió después. Ella en realidad, si bien la fotografía y la videoinstalación ocupan un lugar muy importante en la creación, también vuelve a la escultura, por ejemplo, para el Jardín de las Delicias, con la figura central, que es la figura de esa flor, que es una figura realizada por ella. ¿Lo pudieron leer? Sí. Hay un capítulo de esa videoinstalación que se titulaba Los espejos. Entonces ella reproduce interiores de un supuesto hipotético dressoir, en donde en esos espejos se proyectan videos. Otro de los capítulos se llamaba Las lágrimas,
eran 4 capítulos. ¿El vestido de Dior de Eva Perón se lo habrá prestado? No, lo hizo. Ella tuvo una mamá costurera, así que tiene, la madre cosía en Rosario para una casa importante en Rosario, era en esa época la señora sería lo que hoy es una diseñadora de modas, ¿sí? Y ella tiene mucha inclusión de el vestuario y de la ropa a través de la influencia de la mamá, así como está la influencia del papá cirujano para que creo yo la ha habilitado para toda esta cuestión que a nosotros nos impresiona de los animalitos y toda esta cuestión de los nonatos, como ella iba, le pedía al carnicero que le buscara unos cerditos chiquititos no nacidos, que son cosas que uno no lo encuentra en el supermercado, sino que ella iba, le encargaba y le decía, mire, búsquenme, cuando va al frigorífico, pida que... Entonces el carnicero le traía varios y ella con esos animalitos hacía una escultura, en realidad hacía un casting, hacía un molde de la forma en las que los colocaba para generar con eso una escultura. Entonces, bueno, yo creo que están presentes, hablando de lo que vos decías, Matilde, de la familia, también la influencia o los roles que tuvieron esos padres y cómo ella, reflexionando sobre sus padres, también se habilita a sí misma para hacer cosas vinculadas a aquello que vio cuando era chiquita. Perdón, pero también hizo tela símil grabada como si fuera Piel humana. Sí. Ahora lo van a ver. zapatos. Mica, ¿fue una referente Eva Perón para ella? No, ella acá lo explica en este texto. Evidentemente ella dice que ella tiene recuerdos también en la infancia, porque si bien su papá era radical, por su edad, en su casa escuchó muchos relatos, muchas historias, se hablaba de Eva Perón. Entonces, que evidentemente esto también formó parte de su infancia y le quedó algo adentro que le daba ganas de interpretar o de realizar una obra sobre este importante mito femenino argentino. Obviamente que es una figura que si despertó tantas películas, la posibilidad de que se crearan tantas películas o que se hiciera un show en Broadway sobre una comedia musical, sobre Eva, es evidentemente una figura que en la historia, en cómo se transmite la historia y en este grado de los mitos que tienen, es un mito, igual que Gardel es un mito, son figuras, el mito, creo que esto ya se los dije, el mito tiene que tener ciertas condiciones para que se dé un mito, son figuras que nacen con dificultades, que alcanzan un éxito importante en su vida, superando la dificultad de origen y que mueren bruscamente y se termina la historia. Pero la paradoja es que esa muerte, esa caída, digamos, en el caso de Eva por enfermedad, en el caso de Gardel por el accidente aéreo, esa ruptura con una proyección que había, porque pensemos que tanto ella como Gardel, si no hubieran muerto, eran figuras que obviamente habría que hacer esas películas. ¿Qué hubiera pasado si no morían en realidad? ¿Cómo hubiera seguido la historia del tango, de la música, o cómo hubiera seguido la historia argentina de no pasar esto? Política, claro. Porque hay un corte en la realidad, estas personas mueren, se termina su vida, sin embargo, son tan emblemáticas
y tejieron algo en el imaginario que hace que sigan vivas. Y por eso, y aparte son figuras no solamente locales, sino son figuras que trascienden la esfera nacional, efectivamente. Y el corsé, que es otra forma en donde ella se refiere a ese relato que se escuchaba también, algo que no está del todo comprobado, pero se habla porque nunca se vio si Eva tenía un corsé debajo del bisón que portaba el último día que paseó en auto, pero hay todo un relato de que se había armado un tipo corset para que ella pudiera parecer más fuerte y poder estar de pie sin tanto esfuerzo en un momento que estaba muy debilitada. ¿Quién? Ah, acá, claro, porque esta es no, porque hubo un episodio en la Bienal de Venecia donde es la versión que aparece en la página web de Nicola explicando porque realmente fue un momento como muy difícil, cargado de contenidos muy diversos, cuando esta presentación en el entorno de la Bienal de Venecia pasa esta situación que fue muy conflictiva, digamos. Una bienal, como vimos antes, como vieron ustedes, es un lugar donde se presentan obras de arte de artistas que representan a su país. Más allá de que ella eligió a alguien que también representa en parte de la historia política, al querer el gobierno colocar información política en la sala, la artista y el curador se oponen y colocan un cartel explicando que eso que está ahí, que se ve que no pudieron evitar, no formaba parte de la obra y que además ellos pensaban que además de no formar parte de la obra, realmente le hacía daño. Pero fíjate que ella en esta obra, poniendo al personaje en forma de mito, lo que está haciendo es visualizarla como persona. La está sacando del contexto político, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya no está, y además quedó en el tiempo. Entonces ella la trabaja como persona, porque no tiene, porque si vos recordás lo que es la ópera Evita o las películas, ahí aparece todo lo que era la política, lo que era lo que fue en la época peronista. Acá no, esto es la figura de una mujer, de una persona con su vestido, con sus espejos, con su trajecito, con su... Hay como algo sí, que nos lleva a una visión como más íntima en realidad. No hay, nosotros inferimos porque conocemos la historia, pero alguien que no conozca todo lo demás probablemente está viendo las muchas caras de una misma mujer. Cuestión que en términos de lo femenino, las mujeres tenemos esa diversidad de roles, a veces esa capacidad para tener varios roles, y aparte la vida misma nos lleva a pasar de una situación a otra a lo largo del tiempo, no solamente en un mismo día que cocinamos, estamos con el teléfono, con la computadora, en fin, tenemos una atención múltiple, por decirlo de alguna manera. Esto es lo que ella mencionaba, otro capítulo de las obras de Nicola Constantino que tuvo mucho impacto, que fue el diseño de una piel humana hecha con silicona, en donde la piel con la que ella luego hizo estos vestidos estaba conformada por cuadrados pegados uno al lado de otro, y cada cuadradito tenía
como relieve el calco de un pezón en realidad. Con esto ella hizo carteras, zapatos, una diversidad de elementos que eran también de uso real. No solamente eran obras de arte, sino que eran ponibles, las carteras se vendían, los zapatos estaban hechos para ser usados, es decir, era una línea ambigua que transitaba el lugar tanto del diseño como el del arte. Perdón, y dicen que se vendió muy bien en Nueva York. En Nueva York, en el FIT, que es un centro de diseño, hizo una exposición importante y sí, se vendió en su momento bien en Nueva York. ¿Qué? No digo que sea parcial. La otra es italiano. Pero es todo algo. Estos eran, o sea, ella hacía como un patchwork, los pedacitos después eran unidos y conformaban una tela total, más allá de Toda una representación. Qué cosa más bonita. Y esto es en relación a la maternidad, a la par de presentarlo. Aquí en este caso lo ven al nene, a Aquiles, que aparece en una imagen de... ¿Pero qué es esto? Las meninas de Velázquez. ¿Ven? ¿Se acuerdan que las meninas de Velázquez, la hija del rey, hay un niñito? Aparte un espejo que Esta es la versión de ella del cuadro de Velázquez. que es la única que no está en todas, ¿no? Acá está ella. Ahí sí. Son todas las mujeres ellas. No, las meninas, vieron que estas mujeres que estaban aquí en el cuadro eran las meninas, ¿sí? Las meninas eran las cuidadoras. Y acá atrás, en el cuadro real, aparece Velázquez. En este caso, no aparece Velázquez, sino que aparece una mujer que es el alter ego. Durante el momento del embarazo, Nicola produjo, además de otras obras, ella vivió ese embarazo como una obra de arte. Ella se duplica y crea su doble. Es un caso muy especial la intensidad con la que esta mujer además vivió esta maternidad tiene mucho que ver con el arte, porque además hay una historia personal en donde ella constituye este bebé a partir de un banco, es decir, hay una situación de sobrecarga, digo yo, porque no hay una figura paterna, un marido, un novio, sino que es una decisión personal de tener un hijo y de alguna manera transita este embarazo creando una obra de arte fotográfica y también en video en donde se desdobla. Es decir, crea a otra mujer que cuando ella da luz, en la película que hace en ese momento la destruye, la tira por una escalera en realidad. Pero ella crea este maniquí persona que es como su doble durante este periodo y termina con el embarazo, es decir, que con el parto, cuando nace el bebé, este doble desaparece. Ay, con razón, no. A partir de aquí, esta figura que aparecía en sus fotografías y videos desaparece. Hay todo un video donde muestra también la creación de este doble.
Ahí tiene una mano masculina. A ver. No, pero parece una mujer, debe ser una mano. No, es mujer porque se ve el cabello. Sí, por eso. Esta es ella en su estudio trabajando en la producción de su última obra, El Jardín de las Delicias, que es una obra que estuvo expuesta en la Galería Barro y luego en una sala en el formato instalación fotográfica en el CCK. Estamos viendo, ustedes me preguntaban justamente esta cuestión de si ella había dejado la escultura y la vemos acá en plena tarea, ven, de producción de la forma central, que es una planta para el Jardín de las Delicias. Este es su taller, estudio, casa también. Ella dice que la instalación inspirada en el Jardín de las Delicias es una obra con la que resignifica la obra del Bosco. Recuerda que la obra del Bosco es este tríptico donde el Bosco representa situaciones ligadas al pecado, y hay, sobre todo para la época en que el Bosco realizó esta obra, una cantidad de figuras muy especiales, que se dijeron muchas cosas, si era resultado de su imaginación, si era resultado de algún hongo que había en el pan en esa época y que generaba efectos alucinógenos, porque las figuras de el Bosco eran muy especiales. Entonces ella retoma, pero a su vez de retomar esta idea del Bosco en el Jardín de las Delicias, lo piensa, como hace Nicola en sus obras, desde el lugar del hoy, de situaciones ligadas a, no es que pinta o fotografía los personajes del cuadro original, sino que crea otros personajes. Esta es la presentación que ella hizo en la Galería Barro. Ven que aquello que estábamos viendo antes en su taller es la creación de estas figuras, de esta imagen central, y lo que estamos viendo acá son fotografías impresas como de alguna forma la impresión fotográfica está pegada sobre madera, citando tal vez que estos cuadros del medioevo eran pinturas sobre tabla. Y ahora vamos a ver en detalle algunas de las imágenes de este tríptico, o más que tríptico, que realiza Nicola sobre el Jardín de las Delicias. El tamaño de esto, que las que lo vieron en el CCK recordarán, es como más grande que esa puerta de altura, y vemos imágenes en donde, además de que también aparece ella, aparecen cantidad de similitudes y diferencias. A esta frutita, que era una fruta, una guinda, que en el Jardín de las Delicias original simbolizaba el pecado, el fruto del pecado, ella acá coloca, ven, una cantidad de frutas en esta sección. Así es como se veía en la galería. Y dice, incorporó una cantidad de personajes diferentes, y también hay una parte que cuenta que hay muchos personajes que tienen como máscaras, entonces fueron realizadas
en yeso, hay otros personajes, hay una sección donde hay animales, entonces pidió prestado las aves al Museo de Ciencias Naturales para realizar las fotos, después las devolvió. Esta es como una versión que hizo una copia de esas fotos en tamaño pequeño. Este es el original. Recuerdan que el original terminaba con el infierno, el castigo. La obra es una obra en donde acá ven esta imagen que está acá, es la que ella... Después lo vemos al Bosco en sí mismo para que puedan comprender las asociaciones. Ven que las figuras tienen como unas máscaras, son figuras andrógenas. Acá vemos todo el tema de las aves que les mencionaba recién. ¿Dónde están estas obras? Y deben estar en la galería estas obras, en la Galería Barro, que es en donde se realizó la muestra. No sé si se pueden ver, si están en la trastienda, porque ahora hay otra muestra, pero bueno, es la galería que trabaja la obra de ella, y si no deben estar en un depósito. Ven que la fotografía, aparte es una fotografía mate en un papel mate también, no es en un papel fotográfico. Hay como era interesante que las maderas son maderas que tienen esta situación, como que evocan ese tiempo en que fue pintada la obra, porque ven que están marcadas, y cuando uno ha visto las tablas del medioevo, muchas veces como unían tablas, a veces o por los efectos de la humedad y también la calefacción en los museos, esas tablas se comienzan a mover y tienen este tipo de situaciones. En la pintura holandesa se ve mucho. Sí, efectivamente. Acá se vio más porque la otra estaba oscura. Ven el tema de las manzanas, las frutas, los chanchos, las mujeres, ella, estas figuras masculinas un poco andróginas. Hay como imágenes que son un poco así surreales, inexplicables, igual que en el Bosco, que también pasaban algunas cosas que nos sorprendían y eran difíciles de... Acá está ella, de nuevo aparece esta escena, la proyección de ella, y este es el niño ahora. Creció, ¿eh? Creció. Y este debe ser un amiguito. No, es como que tienen una hondera, una onda, flechas. Ven que ella concibió, hizo una síntesis, puso esa gran planta o imagen de la naturaleza, y en un mural de 360 grados alrededor, un círculo, aparecen todas esas situaciones que acabamos de ver recién, que formaban un círculo alrededor de...
Ahora vuelvo. A las que y a los que les interese y les guste mucho o quieran conocer, escuchar al artista, este sábado a las 5 de la tarde en el CCK, Alicia de Arteaga, la periodista, le realiza una entrevista. Pero todo esto es textual, digamos, lo que están leyendo es su obra y su pensamiento y explica muy bien por qué hace lo que hace. ¿Qué edad tiene actualmente? Y nació en el 64. Ah, 53. joven. 5-3. Disculpa, Micaela, la traducción de la instalación de Proa no la Hoy esta clase no. hay tiempo, ¿verdad? Sí, hay tiempo, hay tiempo. Bueno, esto explica por qué ella trabaja, como vimos, en algunas secciones. Les estoy mostrando, por ejemplo, 2 o 3 imágenes. Esto es todo un video, hay muchas más obras, ¿sí? No es solamente 2 fotografías. Cada idea que ella aborda tiene un desarrollo importante en diferentes lenguajes y en cantidad de obras que produce. Faltaría que mostrarles la parte del comienzo de los chanchitos, que bueno, como la idea era mostrarles el retrato y el autorretrato, no me extendí tanto hacia la parte de las esculturas. Lo que es importante es entender cómo una obra, esta en particular, forma parte de un cuerpo de obras y cómo el hecho de que no sea
la única vez en la que aparece la artista. Para los que están ya ligados al arte, comprenden más esta situación del autorretrato múltiple, la presencia de su retrato en la obra como forma de la creación, porque forma parte de algo que ella viene haciendo desde hace mucho tiempo, ¿sí? Ahora, también esto forma parte de un lenguaje Ay, qué raro cómo se grabó este, a ver. No, lo voy a pasar de otra manera porque... Acá vamos a ver un caso de otra artista americana, donde, para que vean que no es la única, además, en donde también aborda el retrato desde ella misma. Lo que explica Cindy Sherman es, ella en un momento estudiaba arte, estaba pintando y se dio cuenta de que el lenguaje de la pintura ya no le permitía decir cosas tan nuevas, y empezó a desarrollar el lenguaje de la fotografía, y toda su obra son variaciones sobre los retratos también. Esta es una de las primeras series en donde ella aborda el retrato, en donde es ella, en todo lo que van a ver está siempre ella, es su cuerpo, es su cara, con distintas variaciones de acuerdo al tema y al periodo de la historia que aborda y al mensaje que quiere transmitir. Habla de los estereotipos femeninos, habla de los retratos de las mujeres en determinada época de la historia de la fotografía. Esta es ella. Ella dice que tuvo desde chiquita pasión por disfrazarse, que le encantaba disfrazarse, y que además está el otro tema que ella también reconoce, que trabajar con modelos es complicado. Es complicado trabajar con modelos porque además, bueno, hay cuestiones en cuanto a cuestiones legales, a los pagos, en fin, y a tal vez que muchos modelos no quieran prestarse, porque el concepto de modelo en este caso sería, no está para presentar a la modelo por su belleza o por sus atributos, sino en función de una idea que tiene el artista, que es algo más objetual del modelo. Entonces, bueno, me pareció que era interesante, después lo leemos todo, pero ahora les muestro las imágenes. Vemos que se inició desarrollando fotografías en blanco y negro, y también desarrolló retratos históricos, en donde también va la historia y también es ella el personaje de las pinturas. Solo que en el caso de Cindy Sherman, como vamos a ver, ella se altera la cara para cada retrato, de manera que en muchos no es reconocible, o utiliza elementos que tienen que ver no solamente con el vestuario y la escenografía, sino también con estas cuestiones de las máscaras y de cierta técnica que tendrá que ver con la creación de personajes para el cine. Bueno, no solamente altera su cara, sino también su cuerpo. Hay algunas situaciones en donde realmente, como en esta obra,
representa a mujeres que no responden a su edad. ¿Esta qué sería? ¿La doble visión? Ah, la Virgen de la Leche. Sí, parece un mix, ¿no? Es un bebé. Pero tiene como una forma que está así, como la figura de Leonardo, que está, el animalito está... Las patitas parecen. Sí. Siempre es ella, lo que pasa es que uno no lo puede creer que ¿cómo? Esa parte de maquillaje con un poco, o sea, eso la gente que hace maquillajes artísticos. Maquillaje artístico, todo lo que tiene que ver con el tema del cine está influenciado, debe tener asesores o técnicos porque él utiliza así esas prótesis que se utilizan en el cine. Aunque no están tan bien hechas, no tiene la pretensión de que no se note, porque hay como cierto... Más bien. Hay como una exageración. Exacto. Pretende que se note. Sí, pretende que se note. Estas son algunas de estas imágenes en una exposición, en donde ella juega con esta cuestión de el retrato en la historia del arte y el significado del retrato en la historia del arte, poniéndose en esta versión de los retratos todos juntos. Acá también representa a Baco. Transita todos los retratos femeninos de la historia del arte porque pasa de la pintura muy francesa, muy rococó en realidad, a estilos muy diversos. Ven como que acá se nota toda como una cosa artificial y de plástico, pero no le importa, en realidad No se nota, Tenía silicona. Bueno, aquí son sus versiones de Frida. Está bien, Sí, no sé, eso yo sí. ¿Cómo salta de un personaje a otro? Bueno, esto es a lo largo de muchos años, no es que hizo todo junto, pensemos que estamos pasando de los 70 hasta hoy prácticamente, así que no crean que es así. ¿Para ella se maquilla o utiliza? Debe tener algún asistente, alguien que la maquilla porque hay muchas cosas. ¿Cómo? También puede ser que el arte esté en eso, en Sí. transformaciones. Se ve que esta cuestión de disfrazarse y transformarse, que ella dice que en su infancia siempre le gustaba, le permitió en la adultez hacer esto como algo en donde además de interpretar distintos personajes estará como aprendiendo. La globología es el nuevo. ¿Cómo? La globología, por el anterior que tiene en las manos, eso es más reciente, eso debe ser de esta época. Ahí ves, está hecho la de la cabeza con globos y tiene un palito hecho con globos en la obra. Este es el tamaño de las fotografías, ven, en una muestra, además no son retratitos. Esto estaba en el MoMA, esta serie de fue una muestra que hubo hace 3 o 4 años en el MoMA.
Es fotocolor. Fotocolor, sí. Bueno, ¿cuál les gusta más, Nicola Constantino o Cindy Sherman? Es menos narcisista. Es de París. Creo que es más elaborado, más interesante que la de Sí, es otra. Yo creo que esta mujer, esta artista, derivó al retrato y es como que tiene mucha producción, pero no sale del nivel de el retrato y de que es ella que se retrata, se autorretrata y se modifica. La otra es más rica, porque Es mucho más diversa. Tiene otro contenido, efectivamente. Pero lo que quería sobre todo que vieran era que en términos de lenguaje y de usar el cuerpo o ser no solamente actora, no solamente productora de una obra de arte, sino actora en la obra de arte, es un formato que también existe en otras artistas, que obviamente Nicolás sabía de la existencia de Cindy Sherman y evidentemente también era necesario, no solamente ella es otro tipo de persona, sino es importante buscar otro desarrollo porque no hay forma de hacer exactamente lo mismo. Y Cindy Sherman se presentó tal vez como la primera fotógrafa de esta generación en donde más allá de que vemos una cierta repetición, hay un mensaje en donde la artista pretende como en esta cita a los retratos femeninos en la historia del arte, mostrar cuál era ese lugar de la mujer, esa exaltación del cuerpo femenino en el retrato, cosa que en el retrato del hombre no se vio, ese nivel de tratamiento del retrato femenino como un objeto en cierto sentido. Hay un mensaje. Si leemos bien los textos vamos a ver que hay un mensaje detrás referido a la influencia del feminismo y a un cuestionamiento sobre cuál era el lugar de la mujer en los retratos a lo largo de la historia del arte, ¿sí? Si tienen un ratito más, se los paso ahora más lento para que lo lean. Ay, no me fui para atrás, perdón. Ahora hay algo que decía Nicola cuando representaba a las distintas Evas, que no llegué a terminar de leerlo bien, pero que me parecía como importante, cómo el vestuario, según el vestuario que uno se compra, cambia la imagen que uno tiene de sí misma, diciendo lo de Eva respecto al trajecito, al vestido y demás. Como que uno se mira diferente, según de qué manera presenta una... Bueno, de hecho, esa fue... Los demás también, digamos, como que uno se empodera según... Bueno, para eso, viste, cabería la frase de Mirta Legrand, como te ven, te tratan. Digamos que en lugar de la moda, más allá de la frase esa que me causa mucha gracia cada vez que la escucho, pero que habla de el retrato de una mujer, de cómo es lo que se transmite, ¿no? A través de la ropa, el arreglo personal, todo lo que ha tallado el mundo de la moda también, porque la situación de lo femenino y del vestirse y de los cambios en la ropa, o sea, desde muy diversos ángulos
habla uno de sí mismo y también se habla de una época, y también en cada época se han producido rupturas en el vestuario ligadas a esos cambios de idea. Las modistas famosas, cuando uno ve esas películas, también atravesaban desafíos de ideas con sus ropas muchas veces. Janet, estaba pensando justamente en ella, cuando uno escuchaba toda esa idea de querer generar un look de una mujer diferente, en verdad. Así que sí, todo eso está. Las mujeres estas, cuando uno ve los retratos de estas mujeres con corset, la ropa que usaban en determinada época en las películas, y todas esas mujeres con esos corsé que quedaban tan bonitas en las películas, y uno escucha hoy la tortura que debería ser y los daños físicos o las enfermedades, porque estaban realmente contra algo normal. Era contra la naturaleza, sí. Ahora, me pareció muy importante, no importante, sino muy impactante, las fotografías de las mujeres de Nueva York. O sea, toda esta cosa de la estética y las cirugías y la transformación, o sea, como algo bastante es crítica, pero ahí hay un cierto grado de crítica muy grande. Por eso digo, parece muy superficial en algún momento, pero la parte esta que no está del todo, son algunos nada más, pero la muestra esta de los retratos de las mujeres de Nueva York era absolutamente fascinante en cuanto a tipologías, ¿no? Cómo representaba a ciertos estilos, y también no solamente en cuanto a clases, sino también en cuanto a Buenas tardes. También el físico cambiaba. Hoy se mutilan para parecerse a alguien. Hay una masificación muy importante. Hay una masificación y hay... Bueno. Sí, hay una masificación y hay también... Escucho. Levanten la mano y hablamos, pero de a una, porque si no, no nos entendemos. Te escucho, sí. Yo decía que, con respecto a lo que dice la señora, del impacto de las imágenes, hay una masificación tan importante desde hace muchísimo tiempo, donde se pierde la individualidad, que las mujeres especialmente están dentro de moldes. Entonces, esos moldes parecería que se siguen a través de la ropa, los cuerpos, los peinados. Es decir, mujeres como Chanel o la Schiaparelli rompieron los esquemas. ¿Por qué? Porque trabajaron con los manifiestos. La Schiaparelli trabajó con los surrealistas, que es cuando ella dijo todo debe ser destruido y nace una nueva concepción en la ropa. Y Chanel trata otra cosa, pero si vos mirando estas imágenes de esta mujer, vos fíjate que todo es caricaturesco, no hay personalidad, no hay retratos de personas. En las últimas decís vos... Sí, el retrato es esto que se recela. Claro, si no hubiera caricatura no habría mensaje. Bueno, en esa exageración es cierto que lo que ella hace es, a través de estas exageraciones, transmitir, hacer el mensaje más fuerte, más intenso, porque sobre todo hay mucha exageración, noto yo, ahora que se me da un poco de vergüenza, hay mucha exageración en los pezones y en toda la parte como femenina maternal, que en la pintura
como si estuviera queriendo marcar esta cuestión de cómo la maternidad fue pintada. Después en estas francesas también hay mucha exageración en esa figura erótica, que además cuando uno ve el cuadro del rococó y escucha historiadores, hay también toda una cosa de cómo se transitaba el erotismo en esa época, porque eran las formas de lo erótico de estos tiempos. Uno lo tiene asumido como la moda, pero por ejemplo un cuadro, no recuerdo ahora el nombre, del rococó, donde hay una señora que se amaca con estos vestidos así, y el señor la amaca, qué sé yo, habla de esta cuestión, ¿no?, del erotismo de esa época, que pasaba por ese tipo de escenas en donde había como cierto nivel de seducción y de cuestiones que... Fíjate que el pecho de la mujer que pasa del erotismo desde hace un tiempo ahora se está poniendo el pecho como algo maternal, se vuelve nuevamente a lo maternal. Es decir, hay una concepción que va dando vuelta según como el comercio lo exija. Es una cosa terrible. Es tremendo y es como que, bueno, lo que conviene mostrar lo erótico, poniendo como ejemplo a un mamarracho como María Casán, por ejemplo, ¿no? Y de pronto vos tenés la imagen de mujeres comunes dándole el pecho a los niños en cualquier lugar, como una muestra, digamos, de libertad. Es una cosa que hay que analizar. No, una plaza de corriendo el otro día. ¿Dónde va el tema? ¿Dónde va el tema? Por ejemplo, a mí esto me despierta muchas inquietudes, ¿no?, que las voy a trabajar para ver, porque estos artistas lo que hacen es que vos puedas tomar como conciencia de lo que están mostrando. Bueno, es que el nivel del retrato femenino pasa de los estereotipos a esta búsqueda de romper los estereotipos que también hay. Yo estaba mirando en un café una revista Hola, donde hay una actriz que está embarazada y que se muestra en un retrato erótico en casi el 8º, 9º mes de embarazo, y la verdad que sentía yo como una cosa que así que me molestaba, y yo decía, ¿qué será? ¿Será que estoy acostumbrada a tener las cosas separadas, como que en el momento del embarazo y la maternidad la mujer está como resulta difícil unirla a una imagen sexual pura? Ya hace tiempo que viene mostrándose desnudos de mujeres embarazadas, todos en posiciones eróticas, todas. Y en la playa también. Gente, y la otra de 27, algo que nosotros muy impensado, no porque nos ocultáramos, sino porque no era público. No era público, bueno. La panza y el traste no eran públicos como lo son ahora. Bueno, por eso hay como un nivel de lo público y de lo erótico. Además, dicho desde hoy no está, el jueves hay una alumna que es psicóloga, le podríamos preguntar más a ella, pero vivimos por lo menos aquí en una sociedad con cierto nivel de erotización en los medios, que no es, me parece a mí, muy bueno, pero no porque uno sea moralista o católica, sino porque hay como una exageración de ese contenido. Y es muy malo para los chicos porque los chicos no pueden procesar, la psiquis no puede procesar todas esas imágenes. Hay como una tunelización, digo yo, donde aparece como normal, disfrazado de
de otras cosas, pero hay ahí en el fondo un mensaje que es muy cosificador, además, muy cosificador y poco individualizante, porque son todas iguales, todas son delgadas, todas son están todas vestidas iguales, en verdad, es cierto. Pero bueno, estos son un poco, algunas de las artistas que vamos a ver la semana próxima también tienen este mensaje de género, porque tanto Cindy Sherman como otra artista que vamos a ver son figuras que arman el discurso de lo que van a hacer en su arte a partir de ciertas ideas feministas que aparecen en los 70, y ellas hacen estas obras basadas en esas ideas, en realidad queriendo transmitir un mensaje que apunta a que otras mujeres reflexionen sobre sí mismas, sobre la persuasión y la persuasión, digamos, cómo la publicidad las persuade y las lleva a formar parte de esos ideales de belleza de un determinado momento, que son ciertamente manipulaciones detrás de las cuales hay consumo, comercio, en fin, cantidad de cosas. Pero es interesante rescatarlas desde ese lugar, como tanto en el caso de Nicola a nivel local, que yo creo que una de las cosas que embistió esta artista es también esta cuestión entre lo público y lo privado, al mostrar su cuerpo, al mostrar su maternidad, al mostrarse y dar a conocer cuestiones de su vida personal, que a mí también me asombran, porque cuando yo leo su página web, ustedes la pueden leer, la página web de ella, van a ver que hay una construcción de la biografía del artista que es distinta, que está muy sostenida en sus recuerdos y en sus situaciones personales, que hoy forma parte de como un grado de sinceramiento, digamos, que hay del artista, en donde blanquea y cuenta más cuáles son algunos de los detalles que generan la creación de esa obra. Pero además de eso se insertan dentro de esta corriente o de este mundo en el que vivimos ahora, en donde no hay distancia entre lo público y lo privado, y en donde lo privado puede ser comunicado sin que esto sea situación de sentirse mal. Igual yo digo que por más que sea un síntoma de la época, hay que estar en esa condición de alta exposición y hay que pagar los precios de alta exposición, digamos. Pareciera ser que todo uno lo ve de lejos en un PowerPoint, en una exposición, así, todo parece un mundo maravilloso. Después hay que sostener el personaje todos los días, salir a la calle y saber que todos te están... Danata ayer decía que en un momento estaba en un lugar sentado solo, se le acercó a alguien a hablar y le dijo, por favor váyase porque en este momento necesito estar conmigo mismo y poder mirar esta escena pública sin sentir esta situación de que alguien venga, se me siente y me pregunte por lo que dije hoy a la mañana. Ahí se ve el agobio o el precio que se paga por... Es decir, la necesidad de ser famoso. Eso es la característica que yo veo como esencial de esta época, de llegar pronto y ser conocido, que conozcan. Recuerdo una película que era comedia norteamericana, que la chica, ella no pretendía ser ni gran actriz ni nada, pero ella se veía en los afiches de publicidad en Norteamérica, Nueva York, no recuerdo en qué ciudad. Y llega eso, a ver su imagen multiplicada y no es nada. No es actriz, no es nada. Es esa cosa de verse reflejada y ser conocida. No sé, es algo de la época. Sí, es algo de la época, es algo que se instaló esta cuestión
vivimos en la era de los medios y de la información, como dice otro artista, y bueno, en alguna situación... Mucha libertad. Por haber logrado algo, haber llegado a algo, sino por el hecho... La fama, la fama. Los likes de nosotros. Sí. Bueno, nos vemos el martes. Gracias a todos.